Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y somos un grupo de hermanas que estamos estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Hoy vamos con nuestro cuarto programa. Vamos a hacer un taller, un pequeño taller, recordando como lo que vimos en los 3 capítulos anteriores, y seguimos con el capítulo 4 que vamos a estudiar hoy, que el capítulo 4 es el remedio para el pecado. Entonces, bueno, recordemos que estuvimos viendo en los programas anteriores, en el capítulo 1, 2 y 3, acerca del pecado, de esos pecados que abrazamos. Estuvimos analizando cómo hay muchas veces el problema es que no los consideramos realmente graves. Estuvimos hablando sobre la posición de ser santos y que en realidad somos santos comunes y corrientes. El taller plantea una pregunta, a ver si alguna de ustedes pudiera ayudarme a resolverla. La idea es simplemente que socialicemos unos pequeños análisis sobre los primeros 3 capítulos. La pregunta es: ¿por qué deberíamos ver nuestros pecados respetables como graves? Repito la pregunta: ¿por qué deberíamos ver nuestros pecados respetables como graves? Porque cualquier pecado, por insignificante que nosotros lo consideremos, va en contra o, digamos, ofende la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, 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 y aborrece completamente el pecado. De acuerdo. ¿Alguna otra quiere agregar algo? Bueno, entonces esa es exactamente la respuesta, porque aunque hay pecados más graves que otros, ningún pecado es insignificante, todos son graves. Todos son infracción de la ley de Dios. Todos son una infracción contra la ley de Dios y es una ofensa para el Señor. Y la segunda pregunta sería: ¿cómo podríamos comenzar a ver nuestros pecados más claramente en lugar de centrarnos tanto en los pecados de otras personas? Repito la pregunta: ¿cómo podríamos comenzar a ver nuestros pecados más claramente en lugar de centrarnos tanto en los pecados de otras personas? ¿Qué serían las cosas que podríamos hacer? Estuvimos hablando de eso en los 3 programas anteriores. ¿Qué situaciones específicas nos ayudan a ver con claridad mejor nuestro pecado? El hecho de que los pecados que cometemos nosotras, es decir, nosotras nos conocemos a nosotras mismas y sabemos la situación y conocemos más nuestro corazón que el corazón de otra persona. Es decir, nosotros no podemos juzgar a otra persona porque realmente no conocemos su corazón. No sabemos qué está pasando allá dentro de su corazón y dentro de su mente. La mente nuestra y el corazón nuestro sí lo conocemos, entonces ahí es donde realmente nosotros debemos tener más conciencia de qué tan grande es mi pecado. Y también sucede que por el pecado que mora en nosotros, siempre estamos llamados a mirar lo que está fuera de nosotros. Primero vemos lo de los demás antes de analizarnos nosotros mismos. Entonces este es el cuidado que debemos tener, ¿no? De que antes de yo ir a juzgar o a mirar qué está mal en un hermano o en una hermana, debo analizarme yo cómo estoy yo en esa área. Es que pues nosotros en ese programa estábamos viendo que uno cómo sabe que está pecando, pues a la luz de la palabra, ¿no? Y leíamos en ese momento algo de Gálatas donde dice los frutos del Espíritu Santo y las obras del diablo, de la carne, perdón. Entonces para mí eso ha sido una reflexión, o sea, cuando dice amor, benignidad, gozo. A veces, por ejemplo, una de las cosas con las que a veces luchamos es que uno se queja, ¿no? Mucho trabajo y está pecando.
O sea, si no tuviera uno trabajo, pues también se quejaría. Hay un balance en eso. Pero es examinar el corazón, ¿sí? Como tú lo decías, ¿bajo qué? Bajo la lupa de la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces creemos que el pecado que comete el otro es más delicado que el que yo cometo. O sea, el mío es... O sea, finalmente yo trato de justificarme, y cuando me estoy justificando, finalmente es como aumentando mi pecado, porque ¿qué dice el Señor que hagamos con el pecado? Confiéselo, arrepiéntase. Bueno, entonces, muy bien por los aportes de todas. Realmente ese es el punto y eso fue lo que estuvimos hablando. Situaciones específicas frente al pecado, cómo verlo claramente. Entonces, una de esas es enfrentarlo, es lo que han estado diciendo ustedes, enfrentarlo en nuestro corazón, reconocerlo. Hoy, precisamente, al avanzar en el siguiente capítulo, vamos a ver cómo puede ser esto de enfrentarlo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil enfrentarlo? Confesarlo, ponernos de acuerdo con Dios que efectivamente eso que nosotros hemos hecho es una ofensa hacia Él. Porque ¿qué solemos hacer con el pecado? La negación, ¿no? Hemos pecado, no queremos lidiar con la culpa, nos incomoda ese sentimiento de culpa y tratamos de justificarnos. No, es que yo no podía hacer otra cosa. Yo tenía que mentir, yo tenía que hacer esto, es que me ofendió, yo tenía que reaccionar, yo tenía que poner un límite, ¿cierto? Eso es lo primero que hacemos. Entonces, enfrentarlo es eso, enfrentarlo y reconocerlo y confesarlo, es decir, es ponernos de acuerdo con Dios y dejar de evitarlo y de decir, sí, es pecado, yo miento con facilidad y no necesito mentir, sí, aunque me ponga aparentemente una mejor, quizás me dé una mejor reputación el responder a ciertas cosas con una mentira, es mentira, yo no estoy obligada, es mentira que estoy obligada a responder con una mentira. Lo que tengo que dejar de pensar es que no necesito quedar bien siempre, es que muchas veces voy a pasar como que no sé, mira, yo no sé de eso, no puedo hacerlo, se me olvidó, no me alcanzó el tiempo, me dio pereza, perdóname, ¿cierto? Eso puede ser una mejor respuesta. Confesarle al Señor y reconocerlo nos ayuda a quitarnos eso de encima, el de estar evitándolo y evitando esa culpa. Orar al Señor porque nos conceda un verdadero arrepentimiento es otra acción específica que podemos hacer para ver nuestros pecados más claramente, identificar qué situaciones representan una tentación y evitarlas, identificar la raíz que hay en ese pecado en particular. Entonces quise poner un ejemplo, y ya hemos hablado antes que solemos pensar que el problema son esas acciones que hacemos que respondí mal. El problema es que respondí mal, yo no quería responder así, yo no sé qué me pasó, fue una reacción simplemente, yo no soy así, yo no sé qué me pasó. El problema fue la reacción, el problema fue ese momento que reaccioné con orgullo, que dije una mentira, que fui egoísta, que reaccioné con envidia, que el problema fue esa cosita, yo por qué le respondo, no, el problema no es ese, el problema es lo que hay en la raíz. El problema no fue lo que dije, el problema es que la razón por la que lo dije es porque soy envidiosa, es porque tengo orgullo en mi corazón, es porque soy egoísta o porque soy mentirosa, ¿sí? Entonces, entonces el punto es, vamos a la raíz de lo que estamos haciendo. ¿Por qué miento con facilidad? Porque necesito todo el tiempo la aceptación de los demás. Y entonces, en vez de responder con la verdad, pienso, ¿qué le gustaría a esa persona que yo le respondiera? ¿Sí? ¿Qué sería lo mejor para responder en este momento? Entonces, una de las acciones específicas, por ejemplo, en el ejemplo que hemos analizado ya anteriormente sobre la ira, sobre que reacciono con ira, entonces, ¿cómo lo enfrento? Yo lo que tengo que hacer es que analizar si esa ira con la que respondo es realmente porque tengo un alto concepto de mí misma y nadie me puede llevar la contraria. Yo siempre tengo que tener la razón. Entonces, ¿qué seguramente está pasando conmigo? Que soy orgullosa. Y esa es la raíz, esa es una forma de enfrentarlo, analizar qué es lo que hay en la raíz. ¿Y cómo tratar con él? Pues tomar medidas para hacerlo morir de hambre, de inanición, a la carne precisamente. Todo eso que somete el orgullo, si la raíz de responder siempre airadamente es el orgullo, entonces lo que tengo que hacer es analizar qué cosas someten mi orgullo. Si yo quizás me callo, pues voy a estar sometiendo mi orgullo. Si yo perdono, voy a someter mi orgullo. Si yo sufro la ofensa, esa expresión me gusta mucho,
como lo dice la palabra, sufrir la ofensa, porque es que ¿qué pasa con la ofensa cuando somos orgullosos? Pues que reaccionamos y no queremos sufrirla, y como no queremos que nos duela, pues reaccionamos con otra ofensa, con una respuesta grosera, con ira. Entonces, ¿qué hace morir el orgullo? Pues sufrir la ofensa, ¿cierto? Sufrir la ofensa. No digas nada, súfrela, sí te ofendieron. Qué dolor, pero no estés ahí reaccionando ni acumulando resentimiento. A ver, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo se la voy a devolver? Voy a ir a hablar y voy a contar lo que me hizo y la voy a hacer quedar mal. Y voy a poner en evidencia a esa persona que me ofendió, ¿cierto? Esas son las reacciones que no tenemos que hacer. Someter el orgullo sería sufrirla. No buscar que piensen lo mejor de mí. Bueno, si el punto es que es orgullo y tengo que aceptar que tengo falencias, estoy hablando de falencias porque voy a hablar de aptitudes, es decir, no soy la más diestra en esto o aquello, pues qué tal si simplemente digo, es que yo no sé de eso, ¿cierto? En vez de responder con una mentira tras otra y esconder una situación para no pasar por ignorante, no, pues es que yo no sé de eso, ¿cierto? O si el punto de vista es que soy orgullosa con lo material, no me gusta que se den cuenta que a veces tengo problemas apretones económicos, ¿cómo sometería el orgullo? No, voy a responder con la verdad, es que yo no puedo hacer ese gasto, eso me resulta caro, o simplemente no puedo ir, o no puedo comprar esto, o no porque no puedo, porque tengo que estar respondiendo con deuda, o con tratar de que se vea bonita mi situación económica. No, pues esta es la mía, estoy pasando por un apretón, y esas cosas someten el orgullo. Esos son como ejemplos prácticos, porque hemos hablado como de enfrentar el pecado, de someter la carne, pero quise poner ejemplos prácticos por el asunto del taller. Otra pregunta que plantea el taller es, ¿qué impacto cree que tiene en nuestras vidas y en nuestras iglesias hablar con liviandad en relación al pecado? Repito la pregunta, ¿qué impacto creen que tiene en nuestras vidas y en nuestras iglesias hablar con liviandad en relación al pecado? No hablar del pecado, no predicar el evangelio sin hablar del pecado, por ejemplo. ¿Qué impacto puede tener? En una palabra, ahí estaríamos desobedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que debemos confesar nuestros pecados, ¿no? Entonces, de la única manera que podemos estar a paz con el Señor es confesándole nuestros pecados. Y si esta persona, sea quien sea, me haya ofendido, en lugar de yo sentir resentimiento por esa persona, debo remitir mi causa al Señor. Él apareja todo. La verdad es que si no hay pecado, pues no hay arrepentimiento y no necesitamos un Salvador. Si la iglesia, y lo vemos hoy en las iglesias modernas, ¿cierto? En la iglesia emergente, que predican el evangelio sin hablar de pecado. Pero ¿cómo va a sentirse el pecador necesitado de un Salvador si antes no se habla de pecado? ¿Cierto? Necesitamos conceptos claves como pecado, justicia y juicio. Es elemental. Entonces, ¿cuál sería el impacto que tiene? Pues que no es un evangelio incompleto. Y un evangelio incompleto, pues no es el evangelio. Ese es el punto. La cuarta pregunta nos dice, cuando nos damos cuenta de que nuestro pecado no solo es rebelión contra la autoridad soberana de Dios, sino un desprecio tanto a su ley como a su persona, ¿cómo podríamos ver el pecado de manera diferente? Repito, cuando nos damos cuenta de que nuestro pecado no es solo rebelión contra la autoridad soberana de Dios, sino un desprecio tanto a su ley como a su persona, ¿cómo podríamos ver el pecado de manera diferente? Bueno, yo las quise ayudar con algo. Jerry Bridges nos usa una expresión que es una traición cósmica, y me pareció muy bueno responderlo de esta manera, porque realmente el pecado es una traición de unas proporciones grandísimas, infinitas. Es una rebelión contra la autoridad soberana de Dios, que es el Dios de nuestra salvación, ¿cierto? Es tener la sangre de nuestro Salvador por poco. Es una afrenta y es una ofensa contra aquel que dio su vida por nosotros. Vemos que aquí en el libro también habla de que, o sea, como nos preguntaba Claudia, que cómo estamos viendo a Dios ejerciendo ese rol.
O sea, que como nosotros debemos ver nuestro pecado, que nuestro pecado contrista al Espíritu Santo, es decir, que contrista a Dios. Estamos viendo a Dios como nuestro Redentor y Padre. Nuestro pecado le duele a nuestro Padre Celestial, ya sea que hayamos sido ásperos con alguien o que no hayamos perdonado al que nos ofendió. De cualquier manera, el corazón de nuestro Padre se aflige. Entristecemos a nuestro Padre Celestial con nuestro pecado, pero además damos por sentado que merecemos su gracia. Ahí la necesidad. Por eso el Evangelio debe predicarse, siempre, siempre, porque entonces no vamos a tener necesidad de nada. O sea, si no se predica, ¿cuál es la necesidad que yo tengo? Sí, muy bien, así es. ¿Cómo puede lo que aprendimos, lo que hemos aprendido en estos 3 capítulos, influir en lo que decimos, hacemos y pensamos? La repito, ¿cómo puede lo que aprendimos influir en lo que decimos, hacemos y pensamos? Bueno, yo puse este análisis, nos saca pues del confort, ¿cierto? De vivir como poniéndole vendas al pecado, como ocultándolo, como manteniéndolo oculto, no sacarlo a la luz ¿de qué? Pues a la luz mía propia, a mi convicción propia, ¿cierto? Y delante del Señor tener esa convicción. Y nos pone, o sea, nos saca del confort de vivir negándolo y nos pone en una guerra a muerte con nosotras mismas y con nuestra vieja naturaleza. Bueno, entonces, ¿alguna quiere aportar algo a esta pregunta? ¿Que cómo puede lo que aprendimos influir en lo que decimos y en lo que pensamos? Sí, nos saca del confort de vivir negándolo, de no enfrentarlo, de hacernos las locas con el pecado y nos pone en medio de una guerra a muerte con nosotras mismas y con nuestra vieja naturaleza. Bueno, entonces, esas eran las 5 preguntas del taller para compartirlo, para socializarlo.